En nuestra charla en crudo de hoy estamos con Geraldine Muñoz Silgado. ¿Cómo estás, Geraldine? Hola, Guillermo, muy bien. ¿Y tú cómo vas? Muy bien, muy bien. Cuéntame, eh, antes de entrar en detalles, ustedes están con un documental y están haciendo una campaña que se llama crowdfunding, ¿sí? Crowdfunding, sí. Crowdfund- Es una crowdfunding. campaña Eso. Cuéntame en qué consiste. para recoger fondos, para buscar recursos económicos para la finalización de un cortometraje documental que se llama Catarsis. Sí, Eh, pero antes de eso, ¿cómo funciona la campaña de crowdfunding? Bueno, la campaña de crowdfunding, primero uno tiene que escoger una plataforma. Nosotros escogimos una plataforma de Colombia que se llama Baki. Y en esa plataforma nosotros ponemos toda la información del proyecto, de qué se trata, hacemos un video contando la historia y finalmente obviamente pidiendo la ayuda que necesitamos y para qué necesitamos esos recursos. Y hay unas como unos recompensas. Entonces cada persona escoge si quiere una recompensa de esas y hace su aporte dependiendo a lo que cueste esa recompensa, como aparecer en los créditos, como ser patrocinador del cortometraje o ser coproductor. Bueno, hay varias cosas. Pero también uno puede hacer aportes anónimos que no tengan que ver con la recompensa. Ok. En el fondo es, como resumen, se puede entregar una cantidad de dinero y además de alguna manera se aparece cuando se nombra a las personas del Exacto, documental, ¿sí? Sí. exacto. Sí, al final en los créditos, en los agradecimientos aparecen. Ya, cuéntame, ¿cuándo partió la campaña de crowdfunding? Bueno, la campaña la sacamos en la semana del 10 de octubre, que el 10 de octubre es el Día Internacional de la Salud Mental. Entonces quisimos escoger ese día para sacarla y de ahí empezamos a moverla por redes. Ya, ¿cómo les ha ido hasta el momento? Bueno, hemos tenido varios aportes, Qué pero bueno. sin embargo estuvimos ahí un poco, pues nos faltan todavía, no hemos alcanzado ni siquiera, creo que llevamos apenas el 10% de la meta que tenemos, Bueno. pero queremos como moverla porque nos falta como mover un poco más. Ya. Antes de entrar ya a conversar de qué se refiere el documental y cuál es tu protagonismo en él, cuéntame, si alguien está en Chile, ¿de qué manera podría entrar o ser parte de este crowdfunding? Bueno, la plataforma Baki te permite varios métodos de pago, Sí, pero incluso está bien, no, sí lo entiendo. Me refería a algún www tanto. ¿Cómo alguien que está frente a su teclado acá en Chile puede ingresar? Sí, el link es www.bakidocumentalcatarsis.com. Ok, lo vamos a escribir abajo em, cuando estemos editando el video. Geraldine, ¿cómo se llama el documental y qué trata el documental? Bueno, el documental se llama Catarsis y es sobre mi experiencia personal particular con la depresión. Y bueno, es como un video ensayo, algo experimental, con video archivo, que son mi archivo personal que que he grabado durante mi vida con mi teléfono y bueno, ahí cuento como a través de esos videos, cuento cómo fue y cómo ha sido mi experiencia y de cierta forma es como que hago una profunda confesión, le digo a todo el mundo y a las personas más cercanas de que estoy sufriendo de esto y es como una manera de pedir ayuda. Ahora, por un lado, tú te sentías con un estado de depresión y además tu carrera era o es audiovisual, ¿sí? Sí, yo soy estudiante de cine audiovisuales en la Universidad Magdalena, en Santa Marta. ¿Se unen digamos, el ser estudiante audiovisual te permite poder haber hecho este documental? ¿Lo tomaste como una herramienta? Sí, sí, más bien fue como una herramienta de sanación. De hecho, nació el documental en una sala de clases con la profe Liz Orozco, que es chilena,
con ella nació el documental en su clase. Ella da una clase que se llama Taller Documental y ella nos propuso hacer un ejercicio. Entonces, habían varias maneras de hacer el ejercicio, pero estábamos en pandemia, entonces yo también estaba pasando como por una crisis, por el COVID, porque estábamos encerrados, porque también estábamos ahí como en un paro nacional que vivió Colombia el año pasado, un estallido social, entonces eran como muchas cosas que me estaban como absorbiendo, entonces yo escogí como ese ejercicio para mostrar cómo me estaba sintiendo y bueno, a la profe le gustó y empezamos a trabajarlo y al final de la clase yo mostré como un primer armado, como un primer corte, lo mostré a los compañeros y muchas personas prendieron su cámara y llorando nos decían que se sentían identificadas porque yo lloraba porque era mi documental, porque era algo que me pasaba a mí, me tocaba profundamente, pero no sabía que eso podía llegar a tocar otras personas. Entonces ahí me di cuenta que ya lo que uno hacía, como esos cortos y estas películas como que ya trascienden el cine, ya eso va mucho más allá del cine. Em, Tú me contabas antes de comenzar la grabación que tú vives en un lugar que es muy alegre, que es Barranquilla, y tú además te caracterizabas eh, por ser una persona alegre. Yo subrayé algunas cosas. En algún momento defines que usabas una máscara Uh -huh. em, y que en algún momento te decía hacer esta confesión. Eh, ¿Alguien de tu entorno cercano tenía algunas sospechas de esto porque eras la más alegre del grupo, según me comentaste? Sí, no, yo creo que nadie, ni siquiera mis más cercanos, ni mis mejores amigos, porque de hecho, bueno, el documental se llamaba El quiebre de la máscara, porque yo siempre fui, o sea, siempre me he caracterizado por ser súper alegre. Yo vengo de Barranquilla, donde es Shakira, el carnaval de Barranquilla, siempre he sido muy optimista y no sé qué, entonces todo el tiempo eh, yo vivía con esa máscara porque en el día yo era la más alegre con mis amigos, yo trataba de ser siempre la misma porque también estoy como bajo ese estereotipo de la más alegre. Entonces yo salía con mis amigos, estaba bien, entre comillas, pero yo vivía sola. Entonces yo llegaba a mi casa y era a llorar y obviamente nadie me veía porque no tenía, pues no vivía ni con mis papás, ni con amigos, ni nada. Entonces nadie se daba cuenta porque yo en realidad no quería mostrarlo porque ni yo misma quería aceptarlo. Ni yo misma quería aceptar que yo estaba pasando por algo así. Yo simplemente quería decir como no, solamente estás triste, esto no es nada. Entonces como que yo trataba de ignorarlo y hacer otras cosas y no sé qué, pero bueno, ya al final en la noche yo me daba cuenta de que todo estaba mal. El documental se transforma en la herramienta, ¿sí? ¿Cómo, Sí, yo fue imagino, como, yo creo que como yo estaba pasando como por esa crisis, yo necesitaba ayuda. O sea, yo siento que catarsis, aparte de ser esa confesión, o sea, es mi forma de pedir ayuda, porque de hecho tú vas a ver en el documental, cuando llegues a verlo, que yo pido ayuda y ese fue como lo más sanador para mí, porque después de eso ya encontré muchas más herramientas. También fue una aceptación, decir que yo tengo depresión en ese cortometraje es aceptar todo eso que yo no había querido asimilar desde hace mucho tiempo, porque ya yo llevaba casi 2 años padeciendo de lo mismo y yo simplemente no lo quería aceptar. Entonces, es todo el corto, es ese proceso de enfrentarse a eso, de confrontarlo, aceptarlo y finalmente como, o sea, liberarse y gritar. ¿cuándo comienza el documental o desde hace cuánto tiempo que ha pasado desde que te decides comenzar con el documental? No, el documental nace con esa crisis del año pasado, Ok, o sea, llevamos un pero año, Geraldine, llevamos un año con el documental sí, y sientes que ha sido positivo. sí, sí, totalmente, sobre todo porque
Hablar de ese tema también me ha permitido encontrar muchos aliados y muchas personas especializadas en el tema que me han brindado su ayuda, que me han ayudado a entender un poco más, que con el tiempo yo me he ido empoderando acerca del tema para hablar con propiedad sobre él, para decirle al mundo que no solamente me pasa a mí, sino que también le pasa a mucha gente, entender cómo también se puede ver de diferentes formas la depresión, porque yo sentía que era un caso particular para mí, porque yo estaba acostumbrada a ver lo que veíamos en internet, lo que leíamos, lo que escuchábamos, era que la depresión era llorar y estar postrada en la cama todo el día y no se veía como yo, que yo normalmente estaba como, entre comillas, alegre en el día y después en la noche fue que ya lloraba. Entonces como que también fue eso, como mostrar que no es así, entender que hay muchas maneras de depresión. Entonces eso me ha permitido entrar en este mundo, hablar con propiedad de la salud mental, tener ayuda de otras personas. Entonces eso me ha ayudado mucho. Está bien bueno el tema salud mental, la terminología. En base a lo que has hecho y que te has introducido en el mundo de la depresión, ¿es muy común el que las personas que sufren depresión se muestren más que alegres, digamos? ¿Es una manera, es una máscara? Bueno, no, no podría decir que es tan común como la gente cree, pero sí, sí he visto muchos casos de que aparentemente la gente se ve normal, que está disfrutando de su vida y que por dentro obviamente la están pasando muy mal. Entonces, no puedo decir con exactitud que hay una cifra que son más las personas que aparentan ser o no, pero Pero, sí es pero bastante. existe un porcentaje de gente que se muestra como lo Sí, hacías sí, tú. sí. Sí, es común. Ahora, desde el otro punto de vista, pues tú tuviste la herramienta, por ser estudiante audiovisual, del documental. En base a este tiempo que has estado inmersa en el mundo de la salud mental, como tú bien lo dices, ¿cuáles son las otras herramientas? Hay gente que no estudia audiovisual y que también tiene depresión. ¿Cuáles son las otras herramientas que se ven en forma más común? Bueno, yo como soy estudiante de arte, he tenido la oportunidad de estar con personas también que no solamente estudian cine, sino que también ven como el arte como un medio de expresión. De hecho, ahorita para una clase de animación yo hice un documental que también es sobre la depresión y hice un ejercicio con unos compañeros. Eh, con tres compañeros, con dos que se denominan como género no binario y con otra amiga que es indígena, de una comunidad indígena de aquí de Colombia. Y todos tres ellos habían tenido como una experiencia con la depresión y yo les propuse, o sea, yo les pedí que me ilustraran cómo ellos creen que, cómo vivieron esa depresión. Entonces cada uno expresó en un dibujo cómo había sido eso. Fue un ejercicio muy bonito porque no explicamos nuestros dibujos, estuvimos ahí hablando y finalmente ese ejercicio, pues yo animé esos dibujos que ellos hicieron. Pero en ese momento el ejercicio fue muy bonito porque fue como un círculo de apoyo también para nosotros, pero aparte de dibujar, de usar el arte, yo creo que lo más necesario que uno tiene que hacer es hablarlo con alguien. O sea, yo utilicé este medio para hablar. Yo hice este video, este cortometraje para contarlo. De hecho, yo lo cuento en el video y grabo esa confesión para yo mostrárselo a mis personas más cercanas. Cuando yo termino el video, yo se lo muestro a mis personas más queridas para decirles lo que me está pasando, para decirle, oigan, me está pasando esto, me siento mal, necesito ayuda. Entonces, yo creo que eso es lo primario, no necesitas hacer cine, sino que por mí, en mi caso, yo no podía hablarlo, a mí no me salían las palabras. De hecho, cuando yo escribí la voz en off de Catarsis, yo la hice en inglés.
y eso se vuelve una metáfora porque yo no podía decirlo en español, a mí no me salían las palabras para decirlo en español, yo no podía confesar eso en español, entonces yo me escudo en otro idioma y al final decido, cuando ya lo suelto, ya vuelvo a hablar en español. Entonces eso en el cortometraje se vuelve como una metáfora de esa máscara Sí, que yo llevaba puesta. de alguna manera no te permitías escucharte a ti misma en tu lengua materna. Sí, Sí. exactamente. ¿Cómo, Era cómo, muy duro. sí, ¿cómo estás ahora? Mejor, bastante mejor. Encontré varias herramientas. No puedo decir que se fue, de hecho, eh, eso se muestra en el cortometraje. Que yo haga ese cortometraje no significa que yo deje de sufrir de depresión. Eso es algo que es un proceso bastante largo. Yo creo que nunca voy a dejar de sufrir de depresión, sino que empiezo a encontrar cada vez más otras herramientas que me ayudan a no dejarme como hundir en ese hueco tan profundo como es la depresión. Entonces cada día es como que encuentro más herramientas. Me acuerdo que después de eso y con alguna información que fue llegando a mí como terapéutica, empecé a hacer cosas que no me permitían que yo entrara como en una crisis más profunda, como que yo no dejaba pasar tanto tiempo, como que decidía lavarme el cabello, una vez como que el paso más importante para mí era pararme de la cama, o sea, mi paso más importante es pararme de la cama, sea para comerme un helado, para lavarme el cabello. El paso más importante para mí es pararme de la cama y cada vez he ido encontrando nuevas herramientas que me ayudan como a no entrar en una crisis más profunda, sino que ya controlarlas. Sí, me parece muy bien. Tengo la información de que el documental son 12 minutos. Sí, son 12 minutos. Son 12 minutos. Y ya que estamos con los números, ¿qué edad tienes, Geraldine? Yo tengo 22 Eres, años. eres muy joven. ¿Tienes hermanos, hermanas? Tengo un hermano de 18. Ok, o sea, la mayor de la familia. Sí, yo soy la mayor. Oye, te quiero agradecer, si te gustaría agregar algo en relación al documental. Bueno, no, invitarlos a revisar la campaña de crowdfunding. Yo creo que ahí en ese video que nosotras hicimos con todo el corazón, como que mostramos en realidad la importancia que tiene hablar de este tema, porque yo entendí que realmente que esto no era solo para mí. Yo pensé que este video iba a ser solamente para llegar a mis seres queridos, a mis amigos y todo eso, para mostrarles lo que estaba pasando. Pero cuando me di cuenta en la sala de clase, estábamos por virtual, en clase virtual, me di cuenta que de verdad era un tema universal, que no solo me pasaba a mí, que cada vez que lo muestro, cada vez que llegan más personas como aliados que le apuestan a este cortometraje, que le apuestan a este proyecto, me doy cuenta que de verdad es poderoso el tema, que no necesitaba yo una super cámara para contar esta historia, porque en realidad esto toca fibras muy profundas. En realidad esto no solamente me pasa a mí, yo me di cuenta que yo se lo podía mostrar a mi abuela y mi abuela se iba a sentir súper identificada porque ella se siente muy sola, se siente deprimida porque está como en la última etapa de su vida, se siente un poco sola. Se lo mostré a varias personas cercanas que son mayores que yo, que están por sus 40, a mi prima que estaba un poco más joven. Entonces como que me di cuenta que no era ni siquiera de mi edad, que no era ni siquiera una crisis de los 20, sino que era, era mucho más allá de eso, como que muchas personas se pueden sentir identificadas y sobre todo catarsis ayuda a entender que probablemente una persona puede estar pasando por eso y no se ha dado cuenta, porque eso me pasó a mí. Yo simplemente no quería darme cuenta, yo lo Sí, ignoraba. sí, Entonces, yo creo que muchas personas se pueden dar cuenta y sobre todo es como para hacer conciencia en las personas de nuestro alrededor, para que se den cuenta que cualquier persona de su alrededor puede estar pasando por lo mismo
y no nos damos cuenta. Entonces, como para estar más al tanto de eso. Sí. Me quedo con la necesidad que más allá de que sea a través de imágenes, lo importante es tener la capacidad de contar cuando el estado de salud mental no es el adecuado. Te agradezco nuevamente, estamos a disposición cuando vaya avanzando tanto la campaña de crowdfunding como el documental en sí para volver a conectarnos y hacer un video. ¿Mm? Te envío un abrazo. Muchísimas gracias, Guillermo, por este espacio. Te mando un abrazo desde Colombia. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias.